Corporación Inmanente. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Bien, volvemos a Frecuencia Siniestra. Esperemos que estén disfrutando tanto como yo el conocimiento que nos aporta Gustavo, el conocimiento que nos aporta Fernando. Y vamos a hablar del advenimiento de Cristo, Gustavo. Claro, pues acerca de este hecho es que hay contradicciones muy fuertes en la religión, sobre todo en la católica, en la nuestra, bueno, porque yo soy católico, ¿no? Pero siempre lo he dicho, es mejor no tener una religión y que tu religión sean tus propios actos. Y más no obstante se dice que en el advenimiento de Cristo es que da realmente una contraposición a lo que se está viviendo ahorita, a lo que hizo según así Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Dice que son como las famosas contradicciones que tiene la Biblia, ¿no? Se supone que Cristo vino aquí a ser un redentor y a ser un salvador, y está escrito en algunos pasajes que acá traigo escritos bíblicos, que se supone que cuando viene Cristo aquí al mundo es para haber lavado nuestros pecados y por ende haber arrojado todo espíritu maligno y despojado del reino del Satanás sobre el mundo, ¿no? De hecho, hay un pasaje bíblico que dice así: los demonios estaban conscientes de que su fin y su libertad estaba siendo anulada para no poseer más almas. Eso está en Lucas 8:28 y en Marcos 1:24. O sea, es como una contradicción. Entonces, como siguen sucediendo cuestiones también así, ¿no? Se supone que Cristo fue o es. Vino para mitigar todo esto, ¿no? Pero sigue sucediendo. Sí. Entonces estamos hablando de legiones o de ejércitos que, pues, este poder del que habla Gustavo no les hace nada, ¿no, Fernando? Mira, hay un, ¿cómo se llama esto? No sé si correla todo lo relacionado ya a nivel político. Todo eso tiene, como es humano, finalmente no es una lucha entre espíritus descarnados, sino sucede entre humanos y también sucede entre otros seres vivos, también entre animales, ¿sí? Lo que estamos viendo es que todo lo humano, como dijo Terencio, todo lo humano siempre es de los humanos, es común a los humanos. En este caso, hay un aspecto político que se correlaciona con lo que acabas de decir. A mí me llamó mucho la atención que en 1871 el Vaticano, o sea, la alta jerarquía, la máxima, la suprema jerarquía católica, se le está viendo bastante negras, porque las fuerzas nacionalistas italianas, estaba la reunificación italiana, concretamente las que comandaba Giuseppe Mazzini, que era junto a Giuseppe Garibaldi, los jefes máximos de eso. Mazzini y su tropa habían cercado al Vaticano, lo habían sitiado, que de hecho nunca ha sido bien aceptado por los italianos, y menos por los romanos, ¿no? Por la tendencia que tienen a monopolizar todo, ¿no? Entonces se estaban viendo mal ahí. En 1871 también en París surge una rebelión vulgar tremenda, socialista, que se llamó la Comuna de París, que se hizo también toda una santa alianza, o sea, entre los reinos católicos de ahí para aplastarla, y la aplastaron de la manera más brutal posible. Y nada más y nada menos que en México, en 1871, era el gobierno del presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Él aplicó una de las leyes de reforma, que ya se habían promulgado, pero no los habían aplicado, y fue concretamente la de dejar de hacer el trabajo sucio del clero católico. Porque antes resulta que el Estado mexicano, todo el aparato represivo, se iba contra los disidentes de la religión católica. Entonces en ese tiempo Lerdo de Tejada dijo: no, pues hasta aquí se acabó, háganse bolas ustedes, ¿no? El Estado mexicano está para esto, lo que dice la Constitución, y olvídense. Se está viendo muy negras, reviven la posesión y el exorcismo. El Exorcista, la novela primero, y luego la película, pues es un claro acto de propaganda, ¿sí? ¿Qué sucedió? Pues fue lo que estuvimos hablando hace 2 semanas, cuando renace, pero renace, como dicen ahora, recargado el paganismo, pues tenían que otra vez que jalarse, claro. ¿sí? Y sale el Exorcista y hace una campaña. A mí me tocó vivirla, me tocó pues, toda la campaña publicitaria para que otra vez la gente acudiera otra vez al redil, por no decir al corral de la Iglesia Católica. Hay siempre un elemento político que lo están manipulando. Como la película que dirigió Mel Gibson de La Pasión de Cristo, era cosa igual. Igual, idéntico. Entonces, al punto al que íbamos, en el banner que dice cómo la Iglesia utiliza el fenómeno para seguir reclutando y para mantener a las ovejas en el redil. ¿Tú qué piensas de esto, Gustavo? Más allá de que es un fenómeno psiquiátrico, todo esto, o de que realmente son demonios luchando adentro, ¿qué piensas de esta manipulación?
Pues sí, es más que obvio, también se puede ver en la religión esta de los cristianos, que son más fanáticos que los católicos, créeme que yo... Y las escenas tan dramáticas. Sí, son actores, pero tremendos, que le dan una cualquiera, dices, wow. Y me tocó un caso así parecido, según estábamos en una... Bueno, yo he visitado todas las religiones que están aquí, bueno, no todas, ¿verdad? Pero algunas. Por ejemplo, estuve en la Luz del Mundo, nada de Oriente, para conocer, ¿no? Claro, claro. En la nuestra, bueno, en la mía que es la católica, en la de los cristianos, también los mormones. Y... Oye, tú eres católico y ¿por qué le tiramos tanto a...? No tengo religión, no, o sea, es nada más una ideología, ¿no? No, Una sí, cuestión así. Pero cuando fui a los cristianos sí me sorprendió porque hacen circo, maroma y teatro y muchas cosas así extraordinarias. Y me tocó ver una supuesta ahí... posesión y... que llegaba una señorita que estaba muy mal y que el pastor la iba a desconmular, esas cosas, ¿no? Y que la alabaré y no sé qué tanto, y quedó como superhéroe ahí al fin y al cabo el pastor, y dices, y tú te das luego cuenta que dices... Bueno, pero sí, digamos, ahorita estamos siendo neutrales, no estamos diciendo que sí o que no, pero si nos ponemos a pensar, ¿cuál es la intención de un ser de ocupar otro cuerpo? ¿Con qué objeto con qué intención lo hará, Fernando? Fíjate, aquí el problema está en que no se ha hecho una investigación sistemática, científica, o sea, con las más rigurosas condiciones para una investigación científica, para ir aclarando estas cosas. Primero, se trata de un ser como tal, o sea, constituido, así como seríamos nosotros, por ejemplo, pero en otro, digamos, en otro plano, en otra dimensión, o son otra cosa. Es que hay muchísimo sobre esto, sobre todo de los investigadores de esto, de lo paranormal. Hay muchísima investigación hecha con bastante atingencia, o sea, con bastante tino, que nos van dando ideas de qué sucede en estas cosas, porque son fenómenos complejos, compuestos, no es una sola cosa. Por ejemplo, una cosa que a mí me ha parecido el colmo de la simplicidad, es decir, porque te portaste mal, es que te pasa eso. Sí, ¿no? De eso se trata la trama del exorcista. Resulta que la mamá de la niña de Reagan, que tiene nombre de presidente, por si Chris McNeil, era una actriz atea. Por ser atea, pues ahora el diablo posee a tu hija para que te vuelva a hacer. Esa es propaganda vil, ¿no? Sí. Ahora, cerrado, porque además en relación con eso, esa fue una carta que escribí a un programa del que soy cliente, o sea, desde que el primer programa lo he escuchado, Relatos del Lado Oscuro, se las escribí el 15 de septiembre de 2007, y viene un parrafito que se cuenta que preví así, tipo Nostradamus, lo que estamos hablando ahorita. Adelante. De eso dice, de mis experiencias en dicho mundo, de esto que estamos hablando, esto es, con las personas que ya vivían en él, aprendí que, a diferencia de sus versiones literarias o cinematográficas, en la realidad este mundo, más que terrorífico, es sórdido, pues los hechos se desarrollan más como dramas de vecindad que como batallas épicas entre el bien y el mal, y con actores en proporción, nada de seres humanos extraordinarios, espirituales o cosas semejantes, y con resultados siempre inciertos, tanto a corto como a largo plazo, a pesar de toda la parafernalia, o sea, todos los instrumentos, libros y grandilocuencia desplegada. Es como si el misterio solamente nos rozara y luego se alejara, lo que no impide, por supuesto, que toda clase de rivales y manipuladores pretendan no solo conocer, sino también controlar lo que hay detrás de estas desconcertantes manifestaciones. Lo que tenemos... hay que literalmente analizar, o sea, partir en sus partes el fenómeno y separar las cosas y volver otra vez a reconstituir, hacer la síntesis teórica para ver qué está pasando, si efectivamente hay una entidad ajena que está actuando o se trata de una condición psiquiátrica que puede ser, se puede tratar de un caso de sugestión, y sobre todo sugestión de grupos, sugestión de masas que también tienen sus efectos, y en algunos casos como el que tú estás relatando, bueno, es una mala puesta en escena, ¿sí? Con fines totalmente de lucro, ya sea económico o político, de controlar a la gente. ¿Sí? La sugestión es poderosa, ¿no, Gustavo? No, pues claro, es ahora sí como quien dice, no me acuerdo qué líder de la historia que decía, manipula el miedo y conquistarás los corazones. Estoy viendo en tus apuntes que la iglesia afirma que los demonios tienen poder. Sí, bueno, más que nada hay un famoso, bueno, eso me pasó un amigo que estaba en esas cuestiones sacerdotales, bueno, que sí. Es sacerdote, dice que hay un famoso código de derecho que se conoce como el código de derecho canónico. Y es para las cuestiones, según también para poder ser un posible exorcista, y tienen ahí sus famosos formas de cómo constatar quién está enfermo realmente por un demonio, y son así. Dice que son divididos por 4 grupos de posesión y están seguidos por ciertos criterios. Uno es que
sea un consentimiento de la persona en su estado de gracia, que es el primero, que según la víctima está siendo poseída, pero esta víctima está consciente de esa posesión, según que hay un caso de un famoso padre, que era el famoso padre Surin, que fue poseído por un demonio en el siglo XIX, que por eso también se ve hasta en el rito, ¿no? En la película, cuando se le traspasa el espíritu al propio padre, ¿no? Que es el actor Anthony Hopkins. Esa es una. Se supone que también otro tipo de víctima es la que está siendo victimada, pero inconscientemente, o sea, es una posesión externa, ajena a su convicción de quererlo. O sea, como dices, no sabes, y de repente te llega el espíritu y te empieza a dar esas manifestaciones, según los sacerdotes así lo ven. Otra es por ritos, como lo hacía el famoso Crowley, ¿no? Bueno, ser un medium. Eso sí, yo lo creería más, ¿no? Ocultismo, más que nada, ¿no? Abrir puertas, pero eso sí ya está bajo tu convicción. Y bajo un control que supuestamente el que conjura esto tiene el control del rito y sabe a quién está conjurando y a quién está llamando y todo. Que incluso a Crowley se le salió de las manos. Y de hecho los sacerdotes toman ahí una cosa muy importante, que en ese caso, donde la víctima hace cuestión de levantamientos espirituales, ahí sí no se mete según el Vaticano, según es algo que investigué. Rápidamente queremos mandar saludos a toda la gente que está interactuando con nosotros, a Enrique Bravo, a Rubén López, David. Bueno, vamos a apuntar esto que nos están hablando, que nos están escribiendo. Vamos a tratar de resolverlo en el próximo programa. Bueno, aquí Rubén López nos dice que qué tan satánico o mal visto está el poner un Cristo al revés, solo como un juego, que una vez lo hizo y causó cierto revuelo en su familia. Bueno, depende del poder que le des al símbolo, ¿no? Claro. O en qué contexto se maneje en tu familia. Yo creo que si vas y pones un Cristo al revés en la catedral, pues va a pesar. No, te lincha. Mira, recuerdo un cuento en una revista que se llamaba Correo del Maestro. Muy buena revista, ¿eh? Llegaba mensualmente a los maestros. Yo creo que los maestros no lo leían, porque nunca mejoró su cultura. Que resulta que es un exorcista, haz de cuenta de Drácula en chiquito, ¿no? Entonces va, localiza al vampiro, se le hace de noche, porque está ahí muy emocionado, entonces el vampiro se levanta del ataúd y lo ataca y se le pone un crucifijo y el vampiro se le ríe en su cara. Dice, no me hace nada, yo soy budista. Y pues yo creo que esto se va a llevar, ¿qué? ¿2 programas más, Fernando? Yo creo que sí, fíjate que sería muy interesante. A mí me gustaría mucho relatar los pormenores de esta experiencia que tuve, porque ahí hacemos un esquema de cómo se llega a dar un episodio de posesión, sea lo que sea que haya detrás, que sí, hay algo extraño, sí, pero tiene sus fases, tiene algunas cosas reconocibles y accesibles para nosotros todavía. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.